Entonces, acción. Bueno, primero pues agradecerte por el espacio. Nos gustaría saber quién es Yulisa, que nos contaras cómo te llamas, dónde naciste, en qué territorio te criaste. Bueno, Yulisa es una joven de 28 años del municipio de Tumaco, pero más específicamente una vereda que se llama Bocas de Curay, de la cual se desplazó cuando tenía 10 años por motivos académicos y residió en la ciudad de Tumaco durante ese lapso de tiempo en el cual estudió bachillerato, su carrera universitaria y actualmente trabaja. A partir de esto, ¿cuáles consideras que fueron como las personas más significativas hasta este momento en tu vida? ¿Qué mujeres han sido representantes como significativas en tu trayectoria, en tu vida, en tu proceso? Pues una es mi mamá. Mi mamá toda la vida ha trabajado con niños. Ella tuvo una guardería desde que yo nací, o muchísimo antes incluso, y siempre le ha apasionado la idea de ayudar a los niños y ayudar a las personas de su comunidad. Mi abuela también era una persona muy conocida en toda la vereda, siempre dispuesta a ayudar a otros. La gente la quería mucho y pues ese tipo de acciones también me hicieron entender que dentro de la sociedad uno tiene un rol y es como estar ahí para otras personas, así sea de manera simbólica. Gracias a tu mamá y a tu abuela. Cuéntanos un poco sobre cómo llegaste a este universo de la gestión cultural, del trabajo directamente con la comunidad, con la población de niños, niñas, adolescentes. Pues digamos que fue gracias a mis pasantías en la Fundación Global Humanitaria Colombia, en donde hice parte de un proyecto de remediación escolar. Allí empezamos a trabajar con los niños el tema en la lectura, la escritura, la oralidad. Y a raíz de eso me fui interesando como por ese trabajo, porque entendemos que también las dificultades académicas que se tienen en el territorio son muy grandes. Hay muchos niveles de rezago y de deserción escolar a causa de que los índices de analfabetismo también están bastante elevados. Entonces digamos que entender el trasfondo de por qué un chico le está yendo mal en el colegio, por qué no quiere estudiar, me hizo también motivarme a querer ayudarlo y a que vea el estudio no como una pérdida de tiempo, sino como esa herramienta que le va a permitir superarse. ¿Cómo llega la oralitura a tu vida? O sea, ¿cuál fue tu primer acercamiento con la oralitura o la tradición oral? Siempre me ha gustado. Mi abuela siempre me contaba historias. Crecí escuchando historias de la tunda, del duende, y pues eso ha sido parte de mi vida desde siempre. Mi abuelo también siempre me cuenta historias de cómo era el Tumaco de antes y me encantaba, siempre me encanta escuchar a las personas adultas, escuchar sobre sus experiencias, y creo que eso es muy significativo también para que uno vaya construyendo como un poco ese futuro, pero basado en ese pasado tan bonito que tuvieron nuestros abuelos. ¿Hay alguna historia en particular que te acuerdes en este momento de tu oralitura? La historia de mi tío. ¿La historia de tu tío? Sí, lo que pasa es que yo tuve un tío que la tunda se lo llevó al monte y estuvo internado más de una semana. Y él también cuenta la historia específicamente. Había noches en las que nos sentábamos en familia. Digamos que en los tiempos en los que desafortunadamente mi abuela se enfermó, nos juntábamos como familia y mi tío y mis abuelas contaban su historia y empezaban a contar la historia de cómo la tunda se lo llevó, que estuvo arriba de los árboles, el miedo que sintió durante ese tiempo, las dificultades que estuvo en el bosque y cómo a través de diferentes instrumentos musicales la gente de la comunidad lo pudo rescatar de ese trance en el que él estaba, porque él cuenta que estaba en un trance, que él no sabe cómo llegó hasta donde llegó, no sabía dónde estaba, no sabía cómo regresar, y fue pues terrorífico en aquel momento, pero ahora lo veo como una historia muy resiliente, porque aunque mi tío estuvo solo más de una semana, no se rindió y gracias a Dios ahora es una persona adulta, consciente y muy dedicada también con la labor social, porque él también de alguna manera es líder en mi comunidad, en Bocas de Curay.
Listo, ¿y te sabes de pronto algún fragmento de esta historia? O digamos que la oralitura se va dando. Sí, se iba dando, o sea, él iba contando como su experiencia. Y mi abuela complementaba porque mi abuela también estuvo pues muy inmersa en lo que le pasó a él. Y es como decir que él, me acuerdo un fragmento que él dice que él fue a cazar al monte, allá le dice monte a la selva, y vio una tatábara. Él decidió seguir la tatábara para matarla y vio una manada, no sé si se le diga manada, jauría de tatábaras, y empezó a seguirlas. Y síguelas, que síguelas, que síguelas. Cuando se dio cuenta perdió la noción del tiempo. Él empezó en la mañana y cuando descubrió ya era de noche. No sabía cómo caminó hasta allá, no sabía por dónde regresar y terminó en un río que se llama Río Patía, que queda como 3-4 horas por allá adentro. Listo. Hablábamos un poco sobre esta cercanía que has venido teniendo con el mundo literario. ¿Qué te llevó primero como al acercamiento a la literatura? Como ahorita nos señalabas de tus prácticas, pero pues hacer tus prácticas relacionadas a la literatura y que también nos puedas contar como cuál es tu libro que dices que generó algún tipo de experiencia diferente para ti a nivel lectora en tu vida. Pues a mí siempre me ha gustado leer, toda la vida. Mi mamá, pues como trabajaba con niños, siempre le daban libros. Y yo me metí a mi cuarto y me dedicaba a leer. Siempre fui, digamos que no fui la mejor estudiante de mi salón porque nunca fui tan disciplinada, pero siempre me ha gustado ser curiosa y leer, y me ha gustado leer bastante. Y dentro de esos libros que a mi mamá le regalaban, encontré uno que se llamaba ¿Cuánta tierra necesita el hombre?, que es como un capítulo de varios fragmentos que tiene el libro, y cuenta la historia de un señor que es campesino, y él tenía unas parcelas de tierra, pero él no se sentía conforme con esa cantidad de tierra que tenía y él quería más. Se fue a otro pueblo y allá le dieron más parcelas de tierra y digamos que él estaba feliz en aquel momento, pero luego descubrió que necesitaba mucho más. En resumen, llegó a un pueblo X en donde le dijeron que desde la cima de una montaña hasta donde él pudiera caminar antes de que se ocultara el sol y regresar hasta nuevamente la cima de la montaña, toda esa tierra sería de él. Entonces él empieza a caminar y camina y camina y dice, no, yo quiero más, y sigue caminando y camina, 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 y cuando ya, digamos, llega a un punto en el que empieza a ser consciente de que el tiempo no le va a dar para regresar, se desespera y empieza a devolverse, pero antes de llegar a la cima de la montaña se muere. Entonces eso muestra también cómo la ambición desmedida del ser humano a veces nos lleva de pasar a tener todo a no tener nada en cuestión de segundos. Listo. Tú nos comentas que actualmente eres gestora cultural. ¿Cómo has venido relacionando todo esto de la oralidad, la literatura en tu quehacer como gestora cultural? Pues primero motivando a los chicos a la lectura, no como que mostrándoles los libros como algo aburrido, sino como esa herramienta que te permite ver más allá de una simbología que son las letras, y es como imaginar más allá de lo que está escrito también. Y a través de la oralidad, pues contándoles historias. Siempre es bueno saber o entender no solo historia de los mayores, sino las mismas vivencias de los niños con los que trabajamos en el centro comunitario, las dificultades por las que pasan, y que ellos a través de lo verbal también puedan como sentir ese alivio o ese descanso a las diferentes problemáticas por las que atraviesan diariamente. ¿Hay alguna historia en particular que suelas trabajar con ellos y ellas dentro de tus clases, dentro de los talleres o espacios en los que estás con ellos? No necesariamente, no me centro como en una historia en específica. Digamos que las temáticas se van dando de acuerdo a las necesidades que evidenciemos en el espacio. Listo. ¿Cómo consideras que tu rol como mujer ha impactado dentro de lo que sueles hacer, tanto en el trabajo comunitario como en la gestión cultural? Pues no sabría decirlo de manera exacta, pero digamos que de manera personal diría que es como una forma también de replantearse otro quehacer dentro de la figura femenina, o al menos dentro de la visión que se tiene de lo que es una mujer,
y es esa mujer empoderada que ayuda a empoderar a otros y ayuda a que esas otras personas puedan mejorar académicamente y emocionalmente también. Un niño que aprende a leer es un niño que es más seguro de sí mismo y seguramente en un futuro será una persona que también ayude a otros a ser seguros. Listo, por mi parte creo que no sé si quieres hacer otra pregunta, Ana, o... Ellos, Yulisa, desde tú como socióloga que va muy lejano a lo que se desempeña la educación como tal, ¿qué aspecto generarías o qué aspecto dirías para mejorar la oralitura desde tu rol como socióloga? Yo propondría, ¿no?, en todo caso, para mejorarlo, y es primero trabajar el tema de la confianza en los chicos. Un niño que no siente confianza es un niño que no tiene la capacidad de hablar, o al menos no de expresar todo lo que piensa con claridad. Y hacer que los chicos se sientan seguros es una herramienta que les va a permitir a ellos poder desenvolverse y expresar cualquier situación que ellos consideren en cualquier espacio. Y eso, a la final, pues la mayoría de los decimieros son personas muy seguras, si ustedes los conocen. Pues las personas que se dedican a la oralidad manejan también el poder del discurso, pero es a través de esa confianza en sí mismo. Entonces, creo que empezaría por ahí. ¿Ya? Sí, muchas gracias. Ah, y te olvidó.